Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial, aquí en su televisión regional, en Popular Televisión. Estamos con don Aurelio Sastre, presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales, del equipo habitual, y presentamos, aunque ya ha estado en alguna otra ocasión en nuestro programa, Víctor J. Carpintero, presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cantabria y miembro también del Consejo General de España. Buenos días, don Víctor. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues vamos a empezar, si les parece a ustedes, y lo diríamos por solidaridad, con lo que está pasando en Venezuela y cómo, y vamos a poner un ejemplo, cómo se puede destrozar un país y cómo se puede llegar a la situación actual, cómo el comunismo, el intervencionismo y la corrupción salvaje, cualquier fórmula de corrupción que se pueda conocer es mala, pero lo que ha ocurrido durante 2 décadas al menos en Venezuela ha sido salvaje. Y es que en el periodo 1998-2018 la renta de los venezolanos ha disminuido en un 60%. Es decir, se ha convertido en un país de los más pobres de América. Y luego la devaluación de la moneda, que ha sido en ese periodo del 100%, es decir, prácticamente cero, después de las diferentes emisiones. Bueno, de ahí se deriva lo demás, mientras que los cercanos al gobierno, al poder comunista, pues tenían, y se les ha ido descubriendo, cantidades de dólares impresionantes en fondos en Miami, en Nueva York, en Suiza, en Andorra, en España, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto ha llevado a la situación actual. Ya no vamos a hablar de los derechos humanos que han sido pisoteados, con personas desaparecidas, cientos de muertos sin conocer su situación, las cárceles sin las mínimas garantías, es decir, un estado totalitario de lo más, digamos, cruel. Por eso es realmente cruel e incomprensible. Y solo en una mente mala se puede entender que se justifique un segundo a ese régimen. Y quería hacer un pequeño homenaje, iniciando el programa con estos datos económicos, don Aurelio, cómo se puede llevar a un país que era de los más ricos de América Latina al desastre. Pues hombre, se le lleva al desastre, pues como lo ha hecho Venezuela. Creo que es algo que puede figurar en los anales de cómo se puede hacer esto que usted dice, ¿no? Llevar a un país al desastre, un país rico, con enormes posibilidades y que está en una ruina total, una ruina económica, una ruina social y una ruina absoluta de valores y además pues con se ven pocas posibilidades de solución por lo último, pues el golpe que de nuevo ha dado Maduro, donde se ha autoproclamado presidente de la República cuando prácticamente pues todo el mundo estaba en la línea de echarlo. Y bueno, ahora hay una esperanza para los venezolanos con la proclamación del presidente de la Asamblea Nacional, Guaidó, que si el ejército se mantiene bien neutral o bien lo apoya a este nuevo presidente,
pues hay alguna posibilidad de que la situación de Venezuela se pueda reconducir. Hay el mundo prácticamente está reconociendo a ese gobierno, digo el mundo porque cuando lo reconoce Estados Unidos, pues hay una mire parte qué países importante. no lo reconocen. Pero pasa, sucede, y aquí es donde esto creo que es muy grave. España, que es un país de referencia en Venezuela, pues está nadando entre dos aguas, cuando debería ser el primero que tenía que haber dirigido esa acción de reconocimiento de Venezuela, haber exigido a Europa también este reconocimiento, y resulta que ahí estamos porque, claro, España es que está asociada a los asesores de Maduro, a los que han llevado a Venezuela a esta situación, con Zapatero a la cabeza. Por tanto, la situación, primero, que España está haciendo un ridículo espantoso, un ridículo, y además yo creo que ya y una moralidad, hay ¿no? 30, amoralidad. Claro, hay 30 muertos los últimos días. Más los que no sabemos de anoche. En Venezuela, esto de ahora, ¿no? Y España, ahí les tenemos negociando con los golpistas y con los asesores venezolanos. Hay una cuestión que es importante, y cuando estamos haciendo este programa todavía no se ha celebrado el Consejo de Ministros de España, y puede ser que se haya, dadas las presiones que hay, porque Dinamarca ha sido otro país que se ha sumado también a reconocer al nuevo gobierno. Pero les voy a dar una idea de quién apoya a Maduro. Rusia, los amigos de Vladimir Putin, Turquía, donde Erdogan las está armando tremendas. Hay más de 100 periodistas detenidos, la mitad del ejército está detenido. Siria, ¿qué podemos decir? Irán, ¿qué podemos decir? México y China. Verán que todos muy democráticos, todos de un gran nivel y que tienen a los pueblos fenomenalmente. Quería comenzar con este programa, don Víctor, ¿qué opinión le merece? Quería, en materia de solidaridad, y también didácticamente para que supieran los televidentes cómo un país de los más ricos de América Latina se le puede llevar al desastre a través de la dictadura, el comunismo, que ha sido la doctrina más criminal, con más muertos a la espalda, y parece que no, porque se habla del nazismo, que por supuesto rechazamos absolutamente y del mismo nivel, pero es que tiene muchas más muertes el comunismo que el nazismo, porque ha estado más tiempo. Y resulta que aquí siempre se está hablando del nazismo, que cosa que me parece muy bien, a mí no me molesta en absoluto que se hable de él, sino al contrario. Pero es que hay que también poner las dimensiones del número de muertos. Don Víctor. Tan deleznable es una postura como la otra que estabas comentando. Y bueno, yo quería hacer hincapié en que Venezuela ha sido y es un país con unos enormes recursos naturales, con una riqueza económica de los mayores de América, por supuesto. Y bueno, y todos sabemos pues circunstancias lamentables que están pasando pues antiguos emigrantes españoles que fueron allí, que hicieron fortuna y están teniendo que malvender sus propiedades y bueno, y todos los logros que habían conseguido con su esfuerzo a lo largo de los años, con su esfuerzo y su trabajo, malvendiéndolo por las nacionalizaciones que se están produciendo allí de todo tipo de empresas y saliendo, como vulgarmente se dice, por piernas del país, huyendo de ese país. Bueno, las fronteras están colapsadas, los que vienen, en los vuelos que quedan de Europa con Venezuela, porque prácticamente todas las compañías europeas han dejado de volar, porque los billetes vendidos en Venezuela no los están pudiendo repatriar el dinero, por cuestiones más bien políticas. Sigue volando Iberia, aunque la deben una catardada de millones, y a Europa, yo no sé si es que porque también tiene algún contrato por allí turístico en alguna isla, yo no sé las causas, pero están en una situación realmente horrorosa y ven cómo venden billetes de ida y vuelta para volver, pero no vuelve la gente. Bueno, dicho esto, que era yo creo de justicia, vamos a hablar del déficit comercial español. Atención, veníamos diciendo hace 4 meses, si no recuerdo mal, don Aurelio, que ojo con las factorías de automóviles, que ojo con la ralentización económica. Pues bueno, ya tenemos. El déficit comercial español, es decir, la diferencia de lo que compramos, de lo que vendemos, se ha disparado en nuestra contra un 35%, cuando antes, hace pocos meses, estaba a favor. Las importaciones han crecido un 6% y las ventas solo un 3,4%. ¿Y saben por qué? Pues fabricación de automóviles. Se está cayendo la venta
de automóviles y atención, como decía el gran José María García, atención al dato, porque este puede ser el principio, y no quisiera hablar de una tragedia empresarial, pero sí de un grave problema empresarial. Don Aurelio. Hay un movimiento empresarial en este momento ya importante y además yo diría que hasta un poco silencioso. O sea, se están como nunca tomando medidas de ERES, de rescisiones de contratos, de cierres de empresas, y se está haciendo de una manera muy soterrada porque hoy las empresas están siendo conscientes, primero, de la crisis que se aproxima, que es evidente, ¿no? China crece mucho menos, Estados Unidos está, en relación con los temas comerciales, creando sus problemas, los tipos de interés se supone que van a seguir aumentando, aunque el Banco Central Europeo, un poco asustado por lo que se aproxima, ha dicho que los va a mantener, incluso que va a mantener las ayudas, pero las empresas no quieren que esto les coja, pues como pasó con la crisis anterior, que les coja con los deberes propios internos sin hacer. Entonces ahora están habiendo despidos muy sorprendentes de empresas. Por ejemplo, hemos visto que la CaixaBank acaba de despedir a 2.500 empleados, pero es que hay muchas más empresas en esa misma línea. El caso de las fábricas de automóviles, pues creo que la política española no se ha podido hacer peor, asustando a los fabricantes de automóviles de gasoil cuando sabíamos... Hablamos de esto, que lo tenemos en el guión. Si le parece bien, porque hay otra parcela después de la nota de ANFAC. Únicamente quería hacer una puntualización cuando usted decía cómo estamos abiertamente en contra tanto de los sistemas, de cualquier sistema antidemocrático, sea el nazismo o sea el comunismo. Y decía que yo creo que nosotros, entre el nazismo y el comunismo, estamos con la democracia. Siempre, por supuesto, y sin ninguna duda. Por supuesto, por Así supuesto. es que tanto uno como otro son nefastos y hoy no solo es para nosotros, pensamos y hacemos crítica a este comunismo que es un freno a lo social y a lo económico y a lo moral. Y a lo moral y que hunde los países, sino que ellos mismos, los propios comunistas, se avergüenzan de su comunismo y se ponen nombres extraños. Más Madrid, Podemos, Ganemos, no dicen somos el Partido Comunista. Ganemos porque saben, money, ganemos money. Ganemos money, ¿no? Don Víctor J. Carpintero. Sí, el tema, estabas apuntando la crisis del sector automovilístico. No hay que olvidar que el sector automovilístico en este país es una fuerza pujante de la economía. Representa el 20% del PIB, ese dato, el 20% del PIB. Con ese dato está dicho todo. El 20% del Producto Interior Bruto de España, pues bueno, toda la industria auxiliar, todo el comercio que arrastra. Y desde luego es un motor económico que está huérfano de ayudas de este gobierno. Se está demandando otro plan Prever, otro plan Renove, que económicamente supone un aumento de los ingresos vía impuestos, el impuesto de matriculación de vehículos para las arcas de la administración estatal. Y bueno, como que este gobierno es un tanto remiso a la hora de aplicarle, por lo que comentabas del diésel. Vamos a ver, si dentro de 30 años, que son estas medidas, que dentro de 30 años se va a prohibir el diésel, ¿quién conserva, ¿quién conserva un vehículo 30 años? Hoy en día, también, si dentro de 30 años, pues igual no estamos aquí. Estamos calvos todos. Claro. Entonces, bueno, se está haciendo potenciando el uso de vehículos eléctricos. Y luego no tienes postes donde y no hay alternativa. y cargarles. Quiero decir que son como brindis al sol, como medidas, cantos de sirena que no tienen... Vamos a ver, hay que estar más en el día a día, sí, tener una visión a medio y largo plazo, pero hacer frente a los problemas que tenemos hoy en día. Todo este tema que apuntabas también de la banca, los despidos masivos. ¿Por qué? Pues porque viene por la refundición de entidades. Ahora se está hablando también de Liberbank con Unicaja, que ya está a punto de fusionarse. Pues que se preparen en Cantabria con otra... Me han puesto ustedes en bandeja el tema de los vehículos, pero es que esta semana ha habido, desde luego, un impacto importante de ANFAC, la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos, que han dicho, bueno, han sacado una serie de informaciones, que aquí habíamos avanzado, que ningún país europeo tiene proyectos de ley como el del cambio climático y mucho menos ponen fechas
para el 2025. El caso de España, en concreto, también de Baleares. En primer lugar, hay una cuestión que hay que negar, que es que el diésel no contamina más ahora mismo, los nuevos motores diésel. Es decir, se parte ya de una mentira, de una cuestión que no es verdad. Pero luego es que, como ha dicho muy bien don Víctor, legislar de esta manera, sin sentido, que no sabemos cómo se van a hacer los motores diésel de aquel momento, si van a ser también mixtos con baterías, si van a ser eléctricos y también diésel, no tiene ningún sentido. Entonces esto, que otro país hubiera supuesto la dimisión de la ministra que ha dicho todas estas cosas, y que ahora, pues, el otro día en Andorra de Teruel fue a ver la térmica y tuvo que salir escoltada. Claro, no hay alternativas. Y esto es lo que se llama un gobierno frívolo. Un gobierno que le gusta lo que parece moderno, pero no lo que hay que comer todos los días. Es decir, sobrevuela sobre los temas con cosas de un aparente buenismo, modernidad, etcétera, etcétera, pero sin solución real a los problemas. Sí, es que no Observen, queridos televidentes, esto, es que les estoy diciendo. Es decir, sobrevuela, parece modernidad. Todo son palabras. Desgrana usted las palabras y no hay nada detrás. Y este asunto de Alfa, que ha sido una nota muy dura, puede hacer que haya fábricas que tomen las de Pavía. Hay un modelo que leí ayer que de Ford se le van a llevar, no sé a qué país. Y en Valencia habían hecho un esfuerzo de modernización tremendo. Menos mal que en Zaragoza no, pero ojo a este tipo de datos. Es decir, no puede ser que haya personas con tan poca preparación, conocimiento, gestionando asuntos que afectan al bienestar de los españoles. Al final, al comer, porque el que haya una industria como el automóvil, que ha sido elogiada en España durante las últimas 3 décadas, como modélica, y se la puede cargar por decisiones de un gobierno que solo está en la publicidad y en el buenismo, don Aurelio. Bueno, en este terreno, en el terreno económico, España está sin gobierno, está desnortada por completo. Estos pasos que se han dado en relación con el automóvil son pasos absolutamente irresponsables, propios además de un desconocimiento absoluto de lo que tienen entre manos, porque efectivamente no hay un solo ministro, en fin, que tenga una idea clara de cómo funcionan hoy las empresas y la economía nacional e internacional. Son pasos absolutamente irresponsables y además con una prepotencia sobre un tema que lo desconocen por completo, actúan como si tuvieran una visión de ello a fondo y trascendente, ¿no? Por tanto, el tema de los automóviles en España, pues mire, España se caracteriza, no tiene una sola fábrica nacional de automóviles, pero éramos una de las primeras potencias mundiales en fabricación de automóviles, además con las mejores fábricas del mundo. La quinta o la sexta del mundo. Sí, de las primeras. Estamos en con las mejores fábricas implantadas en España, con una cultura en el trabajo, en la fabricación del automóvil extraordinaria, porque las empresas que aquí lo están haciendo, el personal extraordinariamente cualificado, hacen unos automóviles con unas garantías fabulosas, y la actuación de este gobierno está obligando a las empresas a desubicarse. Por tanto, o esto se resuelve muy rápidamente, pues con actuaciones completamente distintas, se olvidan un poco de estas cosas del cambio climático a corto plazo y no sé, pues reconducen un poco la situación. Pero puede ser catastrófico, sobre todo teniendo en cuenta, como decíais vosotros, pues porque es el 20% del PIB español. No es por nada, pero en octubre lo anunciamos nosotros, octubre, noviembre, sí, lo comentamos. Sí, Don Víctor. Sí, no se puede criminalizar al diésel porque hay datos, que bien apuntado don Gervasio, que hoy en día el diésel no es el motor Perkins de hace 30 años. No, pero es que se ha hecho pruebas. Ha evolucionado, están ahí, los datos son objetivos, hay que ser considerado con el medio ambiente, con el cambio climático, por supuesto, hay que tener todas estas circunstancias en cuenta, pero el diésel no contamina, como le quieren criminalizar. Entonces, bueno, otro apunte importante es el miedo de los fabricantes, de las grandes marcas, a salir de este país, la deslocalización de la industria del automóvil. Aquí en Cantabria está Nissan,
en los corrales de Huelva. Y mucha empresa auxiliar. Mucha empresa auxiliar, mucha pieza de Igual hay 15 o mecanizados. 20 empresas de tamaño pequeño y mediano auxiliares del automóvil. Y muy reconocidas, Y muy además. importantes. Ojo, porque después también está el puerto de Santander. Bueno. Todo el tema de la exportación de vehículos, el comercio marítimo que tenemos aquí, que es uno de los valores al alza en esta región, un factor pujante de la industria económica. Y bueno, pues hay que ser muy considerado con todas estas circunstancias. No se pueden lanzar globos sonda para ver cómo reacciona la gente. Hay que tener los datos contrastados y hacer una política seria y constructiva y consciente de todo lo que está en juego. Vamos a un tema de profundidad que no corresponde a este programa, yo creo, debatirlo, ¿no? Pero que es el bajo nivel general de nuestros políticos. Es decir, no es un tema del PSOE, es un tema general. Es decir, ahora del PSOE porque está en el gobierno, ¿no? Pero pues lo hemos visto en el PP y lo vemos y lo veremos, y en otros partidos. Es decir, el problema es de nivel. Un ministro o una ministra de Industria pues tiene que ser una persona preparada, que haya tenido una experiencia empresarial. Eso sería muy positivo por las relaciones comerciales, etcétera. Y claro, todo esto no ocurre. Y entonces, bueno, nos lleva. Para colmo, es que tengo que contar, pues tenemos la tasa Tobin, las transacciones financieras. ¿Recuerdan que hace 2 meses hablábamos de que como pusiera la tasa esta del 0,02 por las acciones de las empresas con fuerte capitalización, es decir, afectan en concreto del IBEX a 61 empresas de las 122 que cotizan, 96% del volumen de negocio, ¿eh? Bueno, es decir, un fondo de pensiones, los fondos de pensiones son los que mueven la bolsa en parte. Son fondos de pensiones, algunos español, pero la mayoría extranjeros. Evidentemente, si tienen que pagar una tasa del 0,02 cada vez que compran acciones, pues van a ir a la bolsa de Alemania, de Inglaterra, porque a ellos les da exactamente igual. Es decir, esto puede ser un auténtico desastre económico. Mira, hay unos datos. En el año 1984 en Suecia se estableció este sistema. 1984. Y se me habían estimado 1.500 millones de recaudación de coronas suecas. 1.500 millones de recaudación. ¿Saben cuánto se recaudó? 80. Lo que sucedió fueron que los capitales en ese volumen se emigraron, se fueron a otro lugar. Al final esa tasa fue retirada por parte del gobierno sueco. Don Aurelio. El gobierno está actuando en este sentido con una ignorancia y con un desconocimiento total de cómo se producen los movimientos con el incremento de los impuestos. Aquí hemos visto ahora, por ejemplo, lo del impuesto a las tecnológicas. De momento ya se nos fue la implantación de Google en España. Iban a contratar a 1.500 trabajadores y precisamente por esa tasa que han puesto a las tecnológicas han dicho que nos vamos a Portugal. Ahora con la tasa Tobin pues va a suceder exactamente lo mismo. Y es que actúan con un desconocimiento total propio de aquellos que desconocen cómo funcionan estas cosas. Es como si en un comercio, digo, bueno, pues tengo este comercio abierto, gano muy poco, pues para ganar más voy a doblar los precios. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que tendrá que cerrar al día siguiente. Bueno, aquí con los impuestos nos está pasando exactamente lo mismo. Incrementar los impuestos no significa recaudar más, porque las empresas pues tienen otras posibilidades y otras salidas, sobre todo las grandes. ¿A quiénes machacan aquí? Pues es al autónomo, al pequeño comercio, todo esto que hoy ya tiene grandes dificultades para sobrevivir porque le vienen ataques por todas partes. Por tanto, es un error todo lo que se está haciendo en España de cara a mejorar las condiciones económicas. Y a esto se unen esta situación de la economía mundial, pues lo podemos pasar muy mal. Don Víctor. Sí, yo me quería referir al primer enunciado de tu cuestión, el que hablabas de la clase política y de este país, ¿no? Yo creo que está mal pagada. Y me voy a explicar. Una persona capaz, con preparación, en la empresa privada, tiene una remuneración media, del orden de 5, 8 veces más que un político. O es vocacional, o si tienes que cuidar a tu familia, que tener cierto estatus económico y demás, pues
pues te derivas por la empresa privada. No te encasillas en la clase política. Y entonces, claro, todas estas sillas vacías que quedan aquí, tenemos un caso en Andalucía ahora, que el Grupo Ciudadanos pues, no tiene mandos para cubrir los cargos políticos de la Junta de Andalucía. Bueno, pero eso es en parte esto que dice, pero también pues por el cainismo de los propios políticos, como entrar en político y supone que la familia va a estar en tensión porque se va a criticar de manera entre los propios políticos, ellos mismos han sembrado, Sí. Los medios de comunicación te acechan, hay juicios rápidos es decir, que la imagen personal de uno queda tocada. Entonces, ¿quién está asistiendo a la política? Es verdad. O tienes una moral como el alcoyano, que te gusta la política y lo vives, cosa muy respetable, o vas a ganarte un sueldo, que es la mayoría de los casos, y por eso, entre comillas, digo, matan. Es decir, estoy hablando de comillas figuradamente. Sí, porque... Es decir, y vemos lo que pasa en los partidos políticos, la mayoría de las crisis que hay en los partidos políticos no es por cuestión ideológica, es porque quieren garantizarse sus sueldos. Lo estamos viendo ahora en Cantabria, lo hemos visto ahora en el Partido Popular y en el futuro, ¿no? Es decir, y esta es la realidad, y lo demás es engañarse, ¿no? Sí. No, esto que decía, por apuntar Sí. un poco, yo hace unos días hubo una conferencia en el Ateneo, era presentando un libro que lo coordinaba Fernando Jáuregui, y eran 4 directores de periódicos, estaba también José Manuel, el que fue director del diario y colaborador además de aquí también en la... Miguel Ángel Castellano. Sí, Manuel Ángel Castellano. Y bueno, una de las conclusiones a las que llegaron era la falta absoluta de liderazgo político. Lo comparaban, el libro versaba sobre la transición y decía, claro, en aquel momento nos encontrábamos con muchos y grandes líderes. Todos los partidos tenían grandes líderes políticos. Hoy esto es un desierto. O sea, hacia cualquier partido que usted mire se encuentra en una gran debilidad y falta de líderes políticos. Cualquier partido. Puede ser el Partido Socialista, puede ser Ciudadanos, puede ser el PP, en fin, y no digamos ya los partidos estos que acaban de llegar, los comunistas, pues fíjese quiénes están ahí. Por tanto, hay una falta absoluta de liderazgo. ¿Y cuál es el problema? Pues que la ciudadanía no tiene cauces de participación. Es que solamente nuestra participación es ir cada 4 años y cuando pueden sustraen esa posibilidad, como está pasando ahora con Sánchez, que con 84 diputados y unos socios que muchos de ellos se han declarado enemigos de España, tenemos el caso de los independentistas, está gobernando con 84 diputados y no hay manera de que convoque elecciones. ¿Por qué esto lo pueden hacer así? Pues porque estamos en manos exclusivamente de unos políticos poco competentes, por un lado, y de una prensa que está totalmente sometida a ellos. Y el ciudadano hoy está absolutamente desasistido, sin ninguna posibilidad. Así es que, en cuanto a lo que cobran los políticos, pues claro, vamos a ver, es que la forma de llegar a la política no significa que pagando más van a ser mejores, es que van a ser los mismos los que van a llegar, solo que cobrando mucho más. Otra cosa sería llevar el sistema... Sí, yo también pienso que ahora, como en un principio era eso. Aurelio. Claro, otra cosa sería hacer contratos, decir, bueno, pues a ver, el señor de Inditex... Por resultados. El señor de Inditex, claro, sería muy bueno para llevar la política aquí. Bueno, vamos nos a están llevando que meter en un tema contratarle. más. Estábamos al borde del programa, pero queríamos hablar cómo ha sido la campaña de Navidad de ventas que en el Observatorio CETELEN, y había sensaciones, y ya han salido los primeros datos y que dicen, evidentemente, ya demuestran que la economía se está ralentizando, sobre todo la confianza del consumidor. No tenemos apenas tiempo, pero quiero una opinión. Los españoles gastamos un 14% menos en la campaña de Navidad. La media bajó de los 514 euros, precisamente en el año 2017, a 451 en el año 2018-2019. Don Aurelio.
Sí, esto es cierto, ¿no? Esto que decíamos antes del comercio, el grande y el pequeño. Ya ve que los movimientos estratégicos que está haciendo el comercio grande asociándose a empresas multinacionales, online y demás. Y el pequeño comercio, pues ahí está, no ha vendido nada en Navidad y ya está casi vendiendo a precios de costo para poder sobrevivir y poder pagar recuperar el dinero para poder pagar las letras que le van a venir 3 meses o 2 meses después. El consumo está cayendo, pero además es que lo ve usted en la carretera. Cuando ya entramos en la segunda decena, en el día 20, 21, usted ya no ve vehículos apenas circular. Las gasolineras caen a la mitad. Y es que la gente está viviendo de una manera, yo diría, que no al día, es que no le llega para final de mes. No hablemos de la hostelería. Yo solo quería hacer una Usted, punta. a ver, Está cayendo usted tiene un encima. termómetro bueno también en Sí. el colegio y en sus grandes gestorías. Bueno, las aportaciones a los planes de pensiones y demás de fin de año. ¿Caído? No ha caído, no. La gente tiene ese miedo que tienen, la cultura del ahorro se está incentivando. Eso es bueno, eso es bueno. Eso es bueno. Y después otra cosa, la campaña de Navidad, si lo acumulamos a la campaña del Black Friday, la campaña de no sé bueno. qué, la campaña de no sé cuál, Igual es que se ha estamos destruido, sí. sobreexplotando Eso es verdad, las eso es campañas. verdad. Yo recuerdo, no hace muchos años, esperabas las Navidades, anhelabas las Navidades, estabas con expectativas, Sí, con había sueños, un- con ilusión, para Reyes, para los regalos de Reyes. Ahora es Reyes, Navidad, sí, sí. Los Black viernes Friday, negros, las rebajas. No sé Yo qué. no sé si esto Hay un se consumo- conserva general, ¿eh? Es también incluyendo, no lo sé, estos datos de Es que, Cetelén. por eso digo que es que sería es que para hay- desgranar, pero es una magnífica aportación esta. Claro. Bueno, no queremos temas, pero mire, les voy a recomendar, si quieren conocer la situación del puerto de Santander, la experiencia de magníficos profesionales, les invito a una conferencia Dios mediante este lunes 28 creo que es, a las 7:30 en el Ateneo de Santander. De verdad que van a saber lenguaje fácil, etcétera, la situación de nuestro puerto, proyectos y también cómo un operador logístico muy importante ve el puerto de Santander. Se lo recomiendo. 7:30 de la tarde, Ateneo de Santander, lunes 28. Ahí estaremos porque es un referente, el presidente de la por autoridad supuesto. portuaria. Pues que se la agradezco. Don Aurelio Sastre, muchísimas gracias. Gracias. Don Víctor J. Carpintero, muchísimas gracias. Un placer estar entre amigos otra vez. Y a con todos los ustedes, pues oyentes. con lo que les digo esta semana. Paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600.